Frente al mercado sin reglas, afirmamos la centralidad del valor del trabajo en todas las políticas públicas y privadas. Rechazamos la bancarización de las cajas de ahorro, que supone una privatización y una expropiación encubiertas. Y reafirmamos que su naturaleza jurídica es compatible con una buena gestión profesional. Exigimos que el sistema financiero facilite liquidez a las familias, a los trabajadores autónomos y a las empresas. Y ya para acabar, Comisiones sobre la UGT, reclamamos que la salida de la crisis debe traducirse en un modelo de crecimiento sostenible, sostenido y duradero basado en la formación, la innovación y la industria, en la creación de empleo estable y con derechos, con protección a las personas desempleadas, con igualdad entre hombres y mujeres, entre inmigrantes y autóctonos, con garantías en la seguridad y salud en el trabajo, en unas condiciones de vida dignas en las que las pensiones, la educación, la sanidad o la atención a las personas deficientes sean derechos consolidados. En demanda de estas y otras reivindicaciones, el movimiento sindical se moviliza en España y en el mundo este 1 de mayo, consciente de que la paz, la libertad, la justicia y la solidaridad recuperan toda su vigencia en tiempos de globalización y crisis económica. Compañeras y compañeros, por el empleo con derechos, por una reforma fiscal progresiva y redistributiva, por la reforma del sistema financiero, por la solidaridad con todo el pueblo del mundo, especialmente con los que sufren gobiernos dictatoriales, conflictos armados, hambre y pobreza. ¡Viva el 1 de mayo!